Queridos amigos de la web, estoy paseando por el Sardinero de Santander en la estupenda compañía de Javier Balbontín, autor del libro titulado San Vicente de la Barquera en llamas. Javier, bienvenido a Protagonistas VIP Cantabria. Muchas gracias, Javier, encantado de pasear contigo y de hablar, pues, bueno, de esta creación literaria que he hecho de San Vicente de la Barquera. Y bueno, ya desde este momento estoy disfrutando de la compañía de un maestro, ¿no? Que eso no siempre se tiene esa fortuna, ¿no? Yo, Javier, para mí es la primera vez que te conozco, digamos, a pie de obra, ¿no? Entonces, bueno, pues es para mí un orgullo, una satisfacción que mi libro, en el cual he trabajado durante 3 años, pues dé las primeras pedaladas, empiece a remar de la mano de una persona tan reputada como tú en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la literatura y, por supuesto, también en el ámbito de los medios, ¿no? Eso para mí, pues yo creo que es una fortuna, ¿no? Estar con una persona que entiende de lo que habla y además, pues bueno, además es un maestro, ¿no? Como así avala tu trayectoria y tu frecuencia, ¿no? El pasear por el resbaladizo empedrado de la literatura y tener una persona que te está hablando y que encima es muy conocedora, ¿no? Es decir, que por aquí pasó antes que tú, que cuando yo llevo con mi segundo libro, pues Javier, tú ya llevas pues más de tu media docena y camino a no sé cuántos, pues eso es un privilegio, ¿no? Hablar de lo que deseas hablar y encima que te lo pregunte no un profesional, que un profesional ya lo eras antes de empezar a escribir libros, sino un profesional de los libros, ¿no? Y eso pues para mí, por un lado, es un orgullo, es una satisfacción, ya que mi libro esté de la mano de una persona de tu nivel, pues estoy encantado de compartir, bueno, esa amistad literaria, ¿no? Por decirlo de alguna forma y entre comillas. Pues muchas gracias, querido Javier, por tus amables palabras. Estoy encantado de conversar contigo y de hablar de tu obra en la que hay tanta ilusión depositada, porque esto no todo el mundo lo comprende cuando no ha escrito un libro. ¿Qué cantidad de ilusión se deposita en cada página, es decir, en cada palabra impresa? Pues efectivamente, un libro, yo creo que cada autor, Javier, también tú tendrás tu teoría, pero yo fundamentalmente lo concibo como un archivo compartido, es decir, un conocimiento que uno tiene y que quieres que te trascienda a ti y eso lo quieres hacer papel. Yo en esta ocasión he querido hablar de un lugar, de una tierra y de un tiempo. Entonces, el conocimiento de la historia de esos siglos de los cuales quiero hablar, pues está condicionado, en este caso, por la villa de Castilla, del San Vicente de la Barquera, por circunstancias que sucedieron y que trato de explicar y que a veces en todas las páginas, en las 207 páginas que tiene, son insuficientes para explicar el cómo y el por qué, el puerto de donde has partido y el caladero hasta donde quiere llegar. Y entonces pienso que es una buena ocasión tenerte a ti aquí para explicar todo ese proceso, ¿no? Hasta dónde he querido llegar, desde dónde he salido, las emociones, lo que te acompañan, las veces que te has embarcado. Ahora mismo que estamos pasando, Javier, y yo estoy viendo pues la entrada de Santander, ¿no? Y para mí pues no puedo evitar, por ejemplo, uno de los acontecimientos que hablo en mi libro, de los muchos que hablo del siglo XV y el siglo XVI, el acontecimiento tan desconocido, por otra parte, de Santander, la llegada de Margarita de Austria, por ejemplo, ¿no? Margarita de Austria, que viene a Santander, a la villa de Castilla, en 1473 a casarse nada más y nada menos con el príncipe heredero de los reyes católicos, ¿no? Es un acontecimiento tan importantísimo, pues este personaje tan significativo no solo está en mi libro, sino está en mi libro con personajes relacionados con Cantabria, ¿no? Con personajes donde fuera un paje de su futuro marido, que por cierto murió del mal de amores, muy conocido mal de amores, después de haberse encontrado en Corbera de Toranzo, nada más y nada menos con el rey católico Fernando el Católico. Y Javier, yo te agradezco el que me hayas tenido por aquí, porque entre otras cosas no solo me estoy recordando de mi libro, sino que me estoy recordando al pasar por este lugar los personajes que están metidos en mi libro, y eso es una fortuna. Yo jamás en 4 paredes eso me iba a venir a la cabeza, ¿no? Y en esta ocasión pues reconozco que es una fortuna que me traigas por aquí, ¿no? Y o sea, pues claro, es que tenemos el mar delante de nuestros ojos. Es cierto. Tenemos todo el mar Cantábrico, ¿no? El mar Cantábrico, el embravecido mar Cantábrico, y en esta villa que fue tan importante. Además, Javier, si me lo permites, pues en esta circunstancia, y llegamos a este punto que ni le habíamos pensado ni le habíamos hablado, pero digamos, al traerme por aquí a mí me inspira una de las claves del porqué. Al querer yo hablar de una época y de un tiempo, ¿por qué hablo de San Vicente de la Barquera? Y, por ejemplo, ¿por qué no he hablado, que lo podía haber hecho perfectamente, puesto que, por ejemplo, el emperador Carlos V vino
a 3 de las villas de Cantabria. La primera vez viene en 1517, un martes, ¿no?, en San Vicente de la Barquera, 29 de septiembre de 1517. La segunda vez viene en 1522 y la tercera vez, ya cuando va camino de Yuste, viene en 1556 en la otra villa de Laredo. Bueno, pues perfectamente, si yo quiero hablar de este personaje, precisamente es que me inspira el razonamiento, y yo creo que te va a agradar, Javier. ¿Por qué no escribo esta historia de Santander y sin embargo la escribo en San Vicente de la Barquera? Bueno, pues nada más y nada menos por una circunstancia que sucedió la primera vez que llegaron a Cantabria los amos del mundo. Nada más venía el príncipe Carlos, el hijo de Juana la Loca, y Felipe el Hermoso. Venía su hermana Leonor, que tenía 19 años, 2 años más que él, y el futuro Papa Adriano VI, o sea, los amos del mundo. Y iban a venir precisamente, iban a entrar por esa bocana, Javier, que estamos viendo, el faro de Moro, por aquel entonces no venía, no existía porque este es posterior, de Carlos III, y en esa circunstancia iban a venir aquí. Con la mala suerte de los nordestes, se equivocaron de rumbo nada más y nada menos que 44 millas hasta llegar a Tina Mayor. Y esa es la circunstancia histórica de por qué aquí no desembarcó la primera vez que viene Carlos V, el que por aquel entonces era el príncipe Carlos, había muerto su abuelo y venía con tan solo 17 años y quería venir a San Vicente a Santander, pero los nordestes hicieron equivocar a los pilotos con las consecuencias que aquello tuvo, nada más y nada menos que 44 millas. Y ese es uno de los motivos por el cual, por ejemplo, yo me inicio para contar una época y una etapa de San Vicente de la Barquera, ¿no? Y creo que es interesante pues señalar esta ocurrencia histórica, ¿no? Sí, he citado antes el título del libro, San Vicente de la Barquera en llamas. ¿Qué hay, Javier, detrás de ese título? ¿Por qué has decidido que se titule así tu obra? Pues yo he decidido que San Vicente de la Barquera en llamas tenga este nombre por 3 circunstancias de la villa. San Vicente de la Barquera, antes de suceder un incendio de los 3 importantísimos que tuvo, era, digamos, la flota más importante de las 4 villas del Mar de Castilla. Y, de hecho, era la villa que más alcabas pagaba a los recaudadores de Castilla. Entonces, en 1483, uno de los 3 incendios, el primero, pues empieza por una circunstancia fortuita de un cordonero, Juan Nova Cartene. Se inicia un incendio donde la población de pescadores se encuentra con sus casas ardiendo. En esa diáspora hay una salida pues de parte de la población de pescadores que nace que sale en sus famosas chalupas, que después iban a estar en las grandes batallas, que ya empezaban a estar en el 5.º viaje colombino, salen hacia el primer arenal que se encuentra, hacia la primera playa, que la primera playa estaba nada más y nada menos que a 5 millas. Y aquí no solo van a hacer una nueva conflictividad entre las 2 villas, puesto que estaban el Marqués de Comilla por occidente y el Marqués de Santillana por el otro lado, por el este, sino van a hacer un nuevo pueblo que se llama Comillas, es decir, estaba a 5 millas y ya ahí nace el nombre de Comillas. Tenemos que hacer un inciso para explicar el sonido de fondo de nuestras palabras, y es que estamos en la segunda playa del Sardinero de Santander, junto a la arena, y aquí hay una pareja jugando algo muy típico de Santander, que es al deporte de las palas. Desde luego es una maravilla, ¿no? Tener este fondo, tener este sonido, y las palas, bueno, yo creo que ya es un poco casi como el fondo del puente de Londres, o escuchar el Big Ben, ¿no? Aquí casi ya es un sonido ya pues muy natural, muy original y muy típico, ¿no? Por cierto, Javier, seguro que tú también compartirás eso, que es un deporte dificilísimo, ¿no? Los que no somos, digamos, tan hábiles, estás más abajo a ras de tierra porque se trata de pegarle a la pelota de tenis, pero que no caiga a la arena. Eso tiene una gran dificultad, y además, claro, como comprendemos y cualquier persona puede pensar, la arena no rebota, ¿no? Y entonces está uno ahí con el vasto externo, ahí con la musculatura de los pies, pues bueno, en plena agonía. Es una maravilla, Javier, pasar por aquí. Sí, además tenemos que contarles a las personas que estén escuchando esta entrevista a través del mundo mágico de Internet, en cualquier país y en cualquier momento del día, que están cayéndonos algunas hojas que nos anuncian que estamos en pleno otoño, hojas encima de nosotros. Efectivamente, no solo caen hojas, oímos y casi las vemos, sino que además vemos esa variedad cromática, ¿no? Es, digamos, una de las pinceladas impresionistas pues que tiene esta ciudad, ¿no? De las muchas excelencias. Y es te agradezco que me des esta oportunidad, Javier, pues para saludar a todos los cántabros que están en el mundo, ¿no? Por las circunstancias por ejemplo, de realizar este libro, pues
embarcas, digamos, en las aventuras, comprende las personas que están fuera del lugar donde han nacido, donde han vivido. Entonces, pues, de alguna forma, yo también con este mensaje pretendo eso, ¿no? Llevar o acercar la historia, acercar el lugar donde han partido y donde, pues, la nostalgia yo creo que es incurable, no hay terapia que pueda curar esa patología del alma, ¿no? Entonces, bueno, pues deseando que los que se encuentran lejos, a través de nuestras palabras, pues estén, aunque solo sea, y cerrando los ojos por un segundín, pero que estén aquí, y nosotros queremos transmitirle, aprovechando la circunstancia y la coyuntura, esto que estamos señalando, Javier, lo que tú dices, hay pues toda la hojarasca, ¿no? Que la vas pisando y van como crujiendo, ¿no? Como las vigas esas de nuestros abuelos, cuando entrabas por allí y aquello que parecía que se empezaba a resquebrajar y mirabas para arriba por si caía alguna teja, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos esa sensación, ¿no? ¿Y cómo ha resultado, Javier, la experiencia de este nuevo libro para ti? ¿Qué pozo interior te ha dejado? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Pues yo, Javier, yo en este momento, bueno, en primer lugar, pues yo, es, digamos, la fase más gratificante, de manera tal que yo la quiero prolongar todo lo que sea posible, ¿no? Esta misma circunstancia, yo antes de quedar contigo, digo, antes pensaba, bueno, yo hace 3 años cuando empecé a concebir la idea embrionaria de lo que voy a hablar y cómo lo voy a hablar y qué voy a poner primero y qué voy a poner después, me sucedía una circunstancia, Javier, que si me permites te la voy a comentar muy telegráficamente. El libro en principio pensaba ser más extenso y entonces en una circunstancia me sucedió un fenómeno que es muy habitual, pero que si no le cuentas, pues probablemente la gente que no está tan vinculada a esta tecnología no se puede imaginar que funciona muy bien, que cuando funciona muy bien es una maravilla, pero cuando funciona muy mal, que es la mayoría de las veces, pues lo pasa muy mal. En esta circunstancia yo perdí, antes de visitar a mis tíos en Nueva York, perdí un archivo y entonces no hubo forma. Cuando volví con el ordenador se le llevé a un amigo que es dominador de esta tecnología y me dice, oye, esto es incapaz de recuperarse. Bueno, pues con la misma cojo y le hago otra vez, que era además el último capítulo. Como yo pensaba sacar unas conclusiones de la psicología, de mi formación respecto a esta materia, pues que consideraba que iba a ser interesante. Sí, pero que esto se cuenta de una manera muy sencilla, pero hay que superar en ese momento el enorme cabreo cuando sabes que lo que has estado escribiendo durante una pila de tiempo no sirve para nada y tienes que partir de cero. Efectivamente, Javier, eso yo creo que te deja marca, ¿no? Por eso en la fase que antes estábamos comentando, ¿no? Que te compensa esos sacrificios, ¿no? Y entonces en ese momento, Javier, lo tengo que escribir otra vez, que me paso 4 o 5 meses o tal vez 6 en hacerle de nuevo, y cuando vuelvo otra vez, digamos que un historiador decano de la Universidad de Cantabria que me orienta, digamos, en este proyecto, pues me dice, oye, esto lo tienes que quitar porque no tiene sintonía con el relato que estás haciendo, ¿no? O sea, ¿con esto qué quiere decir? Que a veces en un libro se ve todo lo que se ve, pero no se ve todo lo que hay, ¿no? Y entonces yo me alegro que me preguntes esos sufrimientos que ahí quedan, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? En esa gestación de 3 años, al final, pues sin duda, no, vamos, yo soy consciente y antes de iniciarlo, y bueno, en este momento es un fiel ejemplo de lo que estamos haciendo, ¿no? Pues que es ya la parte más gratificante. Y no quieres además que se acabe, Javier. Yo por eso, si hay una pregunta, yo te agradezco mucho, que yo estoy convencido que por eso me permito la licencia de hacerte esta observación, ¿no? De que estoy totalmente convencido, por ejemplo, que nunca me preguntarías que cuál voy a ser lo primero, porque me iba a fastidiar el apagón ese, que no quieres que ese apagón o sea, que lo vas a dilatar como un chicle, estirarle todo lo que puedas, ¿no? Porque es que no quieres pensar en que va a haber otro segundo hijo, no, quieres disfrutar de ese momento. Y yo, claro, eso pues si no es una persona, como en este caso, como es que tiene una dilatada experiencia, pues no me hubiera tenido la osadía de hacerle esta observación, pero como tú, pues eso lo has vivido muchas veces, pues bueno, pues con esa hermandad, ¿no? El compartir esta circunstancia, pues lo comprendes perfectamente. Estás en lo que define muy bien mi querido amigo y admirado psicólogo Bernabé Tierno, el hoy, aquí y ahora. Estamos hablando y disfrutando de la obra presente. El futuro ya llegará, es una página escrita en blanco. Exacto, sí, eso, no, tratar un poco pues de aspirar todas las vitaminas emocionales el momento que te está dando ahora, cómo lo estás viviendo, y encima compartirlo, porque no, como inicialmente comentaba, yo interpreto un poco la literatura en general y los libros en particular como un archivo compartido, ¿no? Esas emociones que uno tiende, o en parte tratar de compartirlas con los demás, ¿no? Con este fondo que está
estamos viendo, Javier. Pero no solo el fondo, es que, para que no se te olvide esta conversación que estamos manteniendo en Santander, en el Sardinero, querido Javier, nos vamos a acercar hablando hasta el agua, casi hasta meter los pies en el agua, pisando la arena, para que los oyentes perciban la misma sensación que nosotros tenemos al estar en un sitio tan privilegiado como este. Pues sí, desde luego hemos pasado casi de pisar la hojarasca, Javier, y si ahora nos vamos aproximando a la mar, o sea, casi pasamos de la música clásica, que tú eres un buen conocedor de ese género, a la filarmónica, ¿no? Ya, yo creo que pasamos ya a los violines, ya es otra dimensión, es que siendo en el mismo mensaje tal vez tendríamos que modificar los códigos, ¿no? Efectivamente, la profundidad, la dimensión, ¿no?, de las emociones que tiene el agua, ¿no? Por eso, en una época que casi todos los anuncios de coches que pretendían estimular las emociones de las personas y de los hombres en particular, pues siempre ponían una piscina en el fondo, ¿no? Y esa sensación es lo que tiene aquí. Pero eso sí, la verdad que yo creo que sobre todo los españoles y cántabros que estén en el extranjero, pues yo creo que es maravilloso, ¿no?, que lo escuchen de una forma directa, ¿no? Porque no es lo mismo, ni por televisión, ni por vídeo, y mucho menos por fotografía, ¿no? Que transmitirle eso, saber que lo han escuchado, ¿no? Eso pues sí. Acorta un poquitín, ¿no? Eso yo creo que es capaz de atravesar una emoción por todo un océano Atlántico, que no es pequeño, ¿no? No tiene ni trampa ni cartón. Estamos bajando las escaleras que nos llevan hasta la arena de la segunda playa del Sardinero, en la que hoy, además, en esta tarde magnífica de sol, hay mucha gente, a pesar de que ya el verano sea un recuerdo, pero hay mucha gente en la playa. Hay mucha gente en la playa, además da gusto verle como los relajados que están, pues unos están leyendo, otras señoras están bronceando su cuerpo, o unos niños también con sus madres. Es, digamos, como un cuadro impresionista, ¿no? Los barcos al fondo, qué bonitos. Los barcos al fondo, además, muy curioso, porque en estos momentos, Javier, estamos viendo 3 tipos de barcos y todos ellos de diferentes maneras. Estamos viendo un barco mercante que está fondeado, digamos, con toda, que está en lastre, Javier, porque entre la obra viva y la obra muerta, como podrás apreciar, aquel que estamos viendo, pues la obra viva, que es la parte sumergida del buque, está muy amarilla. Eso significa que está a lastre. Si no se viera la parte amarilla, que es la obra viva, pues estaría encargado y estaría esperando. Estamos viendo, digamos, otro mercante que está saliendo por la bocana. Estamos viendo por babor, digamos, por decirlo de alguna forma, por la izquierda un barco de pesca y detrás una embarcación de recreo. O sea que tenemos absolutamente todo el muestrario, ¿no? Y ya como conclusión de esta exhibición marítima, pues tenemos la barca indicada para la recreación de los turistas cuando vienen a pasear por aquí, ¿no? Incluso al fondo un velero. Al fondo incluso un velero. Estamos viendo ajo, digamos, por el alba, ¿no?, por utilizar una terminología marina. Y después a la izquierda tenemos en Cabo Mayor, que es lo que se llama el Indio, ¿no?, por el Sejo Cántabro, digamos. Pero fíjate que aprovechando la bajamar vamos a poder pasear por la arena conversando, sí, desde la segunda playa hasta la primera también, y después llegar a Piquío. Sí, bueno, yo, Javier, al lado del agua estamos. Sí, bueno, a mí cuando me habías dicho que iba a ser una entrevista que me iba a dejar secuela, en ningún momento pensé que fuera una hipérbole, pero la verdad que es cierto que después lo que me va a dar lástima va a ser que se acabe, ¿no? Efectivamente, ver aquí el agua, ¿no?, con una ola, que no es muy alta, que es lo que es. Yo pienso que es uno de los milagros que tiene la mar, Javier, porque el sonido no es proporcional al efecto óptico, no es una ola tan grande, porque tiene 30 centímetros, sin embargo parece que te está haciendo un redoble de una batería, ¿no? Y eso yo creo que es la magia de la mar, ¿no? Qué sensación las olas, parecen una metáfora de la vida, es como si vinieran a morir al final en la orilla, en la arena de la playa. Sí, es la desembocadura, yo creo que es el final de la vida, ¿no? Y por eso en cualquier sitio que estemos de esta ciudad, Javier, y prácticamente es una isla la ciudad, ¿no?, porque está rodeado por agua, ¿no? Y siempre que, lo observarás tú, siempre que hablas con cualquier persona en diferentes puntos de esta geografía, todo el mundo se orienta hacia el norte de la mar, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque vamos buscando esas sensaciones, ¿no?, como cuando construían las catedrales. ¿Dónde se sienta el gato? Donde hay mejores vibraciones. Y nosotros de alguna forma tenemos esas vibraciones, ¿no? Y la mar, por bellas que sean las montañas, y aquí tenemos, digamos, todo el muestrario, siempre rotamos, ¿no?, para mirar la mar, porque además, y como te contaba Javier, con toda esta historia, ¿no? Yo cada vez que miro aquí, pues ves, en el fondo estamos viendo
el castillo, ¿no? El castillo desde su inauguración, cuando lo inaugura en 1913 hasta 1931, cuando empieza la Primera República, ¿no? Toda la historia que hay aquí, la guerra de Cuba, ¿no? Absolutamente, siempre que paso por aquí, Javier, como antes he contado, la llegada de Carlos V, de Margarita de Austria, los grandes personajes, ¿no? No lo puedes evitar, ¿no? Y entonces, el que me hayas traído tú de aquí, hemos hablado de mi libro, pero con la fortuna y la suerte que los tengo yo allí, todos ellos, ¿no? La salsa rosa del siglo XV, del siglo XVI, ¿no? Sí, sí. Oye, hablando de tu libro, Javier, capítulo de agradecimientos. ¿Quiénes te han ayudado en el camino literario esta vez? Pues la verdad que es una gran fortuna. Sí es cierto que a la hora de otear unos horizontes y te encuentras personas, colaboradores de una gran magnitud, me ha permitido ensanchar mis expectativas. Y tengo un ramillete, digamos, de primera línea, que ya en el trabajo precedente habían sido entusiastas copartícipes. Un corrector de texto, que es un conocido tuyo, el profesor Alfredo López, que es, bueno, un profesional excepcional, que yo creo que merecía estar, bueno, pues con lo más alto del mundo. Yo me siento muy, muy orgulloso, ¿no?, de tener una persona de ese calibre. Además de esto, estamos hablando de José Ramón Lengomín, que es un historiador local de San Vicente de la Barquera, un buen conocedor de la historia y además un gran artista, que me ha descrito, inspirado en los diferentes capítulos, sus dibujos de lo que yo estoy hablando, de los grandes personajes, además de unos dibujos maravillosos a doble hoja de San Vicente de la Barquera en los diferentes siglos, ¿no? Y eso es una gran fortuna. Y después, digamos, tengo también colaboración de Foto San Vicente, que, bueno, me ha aportado, me ha dado a pedir de boca sus mejores creaciones. Me he quedado sorprendido. La verdad que no es la primera vez que hago un modelo de libro como el que hago ahora. Y bueno, sí que es cierto, la naturaleza humana es así. Yo, que soy rusoniano por naturaleza, o sea, que creo en la bondad por encima de todas las personas, sí que es cierto, después las evidencias reales es que el balance de los portazos pues supera a lo de las ventanas abiertas, pero forma parte de la naturaleza, lo digo sin acritud. Y en este caso, ¿cuál ha sido esa sorpresa, no? Que vas a un lugar a hablar de una materia y te encuentras con un espacio que no solo se venden pescaditos y tiene 2 puentes bonitos que tienen 500 años, sino que te encuentras pues con la columna vertebral de la humanidad, se podría decir, ¿no? Y eso, pues he tenido pues la enorme fortuna, porque a todas las puertas a las que llamé, pues no solo te abren, sino que te dan absolutamente todo. Y en ese aspecto, qué pues bien. Las creaciones fotográficas, estamos hablando de creaciones fotografías de hace 100 años, estamos hablando pues de historias que tenían ellos también de sus ascendientes, y eso es una maravilla. Me ha permitido a mí, más digamos la citada del José Ramón Lengomín, que me ha permitido pues ensanchar mis horizontes, que sin estas colaboraciones pues yo creo que hubiera estado bien la obra, pero de esta manera pues ha sido excepcional. Y no solo eso, sino, digamos, en la fase de exposición he contado, digamos, con testimonios de la pesca de la ballena, por ejemplo, de personas que han investigado mucho, ¿no? Y bueno, casi lo que mejor se puede, lo que mejor o lo máximo que uno puede esperar a la hora de hacer, digamos, una creación literaria, que era el objetivo final, que la gente se implique. O sea, es decir, yo me he encontrado con la gran sorpresa de que a la hora de hacer el costillar de un proyecto, sabes que va a pasar mucho tiempo, sabes que va a haber dificultades, pero nunca creas tantas expectativas porque piensas, basado en el ejemplo precedente, que se van a cumplir la mitad. Es decir, ¿y cuál es mi sorpresa cuando veo yo que se cumplen absolutamente todas? Y la última, esta concretamente, una de las grandes colaboradoras, que es una escritora con relatos locales con premios en sus espaldas, Line Sánchez Gandarillas. ¿Cuál es mi sorpresa? Que se implica en el proyecto, que te colabora, que te ayuda, y yo le voy a dar, digamos, como persona agradecida, el honor de que sea ella la madrina y que cierre la última lectura, que es una poesía que hice yo cuando el padre del personaje, pues al venir de la pesquera de Irlanda, hace una referencia a su padre. Ah, pues mira qué bien, capítulo entonces muy positivo de la obra, las personas que han hecho el camino junto a ti y además de manera incondicional. Aquí nos tienes para lo que quieras. Efectivamente, ha sido una generosidad, bueno, pues que sin límites, ¿no? Y en este caso los lugareños que se impliquen tanto, a mí me sorprendió. Yo, uno de los objetivos, el libro fundamentalmente, o sea, va dedicado a la memoria de los cofrades mareantes que entre el final de la Edad Media y el principio del Estado moderno crearon un modelo productivo y sociológico, ¿no? Ellos son
Ellos son, digamos, no solo son los destinatarios, sino casi la fuente de inspiración. Es decir, cuento una historia literaria, pero pensado y pensando en ellos, absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuido mucho, por ejemplo, la terminología marinera, de manera tal que cualquier persona lo va a entender, pero una persona que no sea marinera probablemente no se encuentre tan cómodo como se van a encontrar ellos, porque les hablo de sus ascendientes, con el dato histórico justo, con cosas que han dicho reyes cuando han hablado de ellos, cuando se han referido a ellos en las grandes batallas, pero los justos, tratando de encontrar un balance entre la historia y la literatura. O sea, que, bueno, pues donde puedan convivir esas dos sensaciones, ¿no? Eso es lo que pretendo, pero sin perder el norte, que el norte son ellos. Yo ayer, bueno, cuando los contactos iniciales que había hecho con el ayuntamiento, que como toda la generalidad, pues ha brindado también absolutamente en todo este proyecto, y la primera vez que llevé el cañón para allá y presenté el proyecto, pues la concejala Madalena Álvarez, encantadora con este proyecto. Pues antes de hablar de lo que estaba hablando, de la materia que iba a tratar, lo primero que hice fue presentar los objetivos, lo que yo pretendía, antes de entrar en materia. Entonces yo creo que eso es muy importante, Javier, a la hora de escribir un libro, por lo menos de este nivel, porque no se infiere ni se deduce a través de las hojas todo. Dice, bueno, ¿qué hay metido ahí? Y el por qué y el cómo. ¿Qué ha pretendido? ¿Esto para quién va? Porque yo me encuentro cómodo, pero el otro no se encuentra. Entonces a veces el libro te queda corto para explicar tus emociones, tus intenciones. ¿Pero qué huella te gustaría que dejara el libro? Para mí la huella que dejara el libro es que los destinatarios se reconociesen con él. Es decir, uno de los motivos, yo quisiera, digamos, lo máximo para mí de este libro sería que el libro de San Vicente de la Barquera fuera la marca San Vicente de la Barquera. Yo comprendo que es una hipérbole y es una exageración, pero dentro del lote de emociones o de anhelos que inicialmente yo me he planteado, sabiendo que todos no se van a cumplir, obviamente, pero uno de ellos, y yo así se lo hice saber, a mí me gustaría que fuera eso, que digamos que los destinatarios, que son los mareantes de la Edad Media, el principio del moderno y el principio del Estado moderno, pero los pobladores actuales son los descendientes de ellos. Yo eso es lo que pretendo, que ellos se encuentren reconocidos con las cosas que yo estoy comentando, digamos, con las emociones de sus padres, porque yo me he embarcado muchas veces, he salido muchas veces por la bocana de San Vicente de la Barquera, he vuelto, también me he llegado a morir también en una de las playas cuando ellos morían por ahí, y también he llorado con las viudas cuando recordaban a esos personajes, esos maridos que estaban ausentes, y me he tenido que poner en el cerebro de ellos cuando están embarcados y cuando faltan 5 días para llegar pensando en su San Vicente, y otros que lamentablemente no lo llegaron a ver, ¿no? Entonces todas esas emociones, eso es lo que yo pretendo, que no, digamos, no es un mensaje cómodo, no es un mensaje probablemente con unas características urbanas, es más bien rural, y dentro de un medio rural, pues un medio marinero. Eso es lo que yo anhelo, que ellos se reconozcan y que digan, este es mi libro. Eso no significa una falta de consideración a los libros precedentes, puesto que los libros precedentes, pues, o las identidades de los autores de los libros precedentes son personas reputadas de la Universidad de Cantabria, de prestigio, muchos locales también, y todos para mí, pues no solo merecen mi respeto, sino mi admiración. Y yo me he basado precisamente en sus lecturas, algunas más también de otros muchos autores, ¿no? Y muchos populares. Pero yo he querido que, en función de estas prerrogativas, mi libro sea una continuación. Es decir, lo dice Fernando García Cortázar, ¿no? Un buen conocido tuyo, estoy seguro también, que dice, él en estos momentos dice, está en esa fase, dice, después de la historia, dice, ahora quiero yo tocar la historia con arañazos, a través de la literatura. Y yo estoy en esa metáfora. Pues una metáfora fantástica para finalizar esta conversación que iniciamos junto al monumento que Pérez Galdós tiene en Santander, obra de Santiago de Santiago, dicho sea de paso, una excelente escultura, y que terminamos en el mirador principal de los Jardines de Piquío, que es uno de los lugares más privilegiados, no solamente de Santander, sino realmente del mundo, porque es muy difícil encontrar un sitio más bonito que este para dejar caer el telón de una entrevista. Javier, bueno, todo lo que dices no solo tienes razón, tienes emoción, tienes en el tono, en lo que se dice, en la intensidad como lo dices, en el afecto, en la forma de tratarlo, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, no se puede pedir más, ¿no? Con a la hora de desenfocar, ¿no? De ir ya cerrando ¿no? Que vamos cerrando el diafragma, y esto yo creo que a la hora de meter ese apagón, ¿no? Pues yo creo que es el mejor final que vamos a hacer. A mí no solo se me ha hecho corta, sino que
claro, pues lo que sospechaba antes, ¿no? Que bueno, que espero que algún día pues la podamos seguir de otra manera, pero yo estoy encantado. Y si me permites la ocasión, pues a todas las personas que te siguen, ¿no? Que yo estoy convencido que van a ser muchos y que están fuera de nuestras fronteras, ¿no? Yo en mi condición previa en otra etapa que he sido marino y sé la soledad, la ausencia, y ojalá, digamos, más tus palabras, que estoy convencido que todos los días darás ese aliento, ¿no? Y en esta ocasión, pues yo espero que si ven mi página web diseñada para el libro, www.sanvicentelabarqueraenllamas.com, pues que les aporte esa pinceladina de afecto, de personas que nos recordemos, ¿no? De las personas que no pueden disfrutar, porque al fin y al cabo yo este libro le hago para compartir una historia, para compartir algo que existió y que tal vez yo piense que no se sabe tanto, y yo he querido tapar o cubrir esos vacíos que yo entiendo que son históricos, ¿no? Y ojalá pues que sigas cosechando éxitos, que nos sigas enseñando, que nos sigas aportando. Y bueno, si me permite la ocasión, yo quiero despedir esto aprendiendo lo que sigo aprendiendo de ti, llamarte maestro. Muchísimas gracias, querido tocayo. Pues desde aquí, desde el mirador principal de Piquillo, mirando al mar, que diría el inolvidable Jorge Sepúlveda, dejamos caer el telón de la entrevista con Javier Balbontín sobre su libro San Vicente de la Barquera en llamas. Querido Javier, muchas gracias por tus palabras y mucho éxito con el libro. Muchas gracias, Javier.